Pentecostés es toda la historia de la iglesia, toda la historia de los hijos de Dios, de los hermanos de Jesús, de los hijos de María, en el Espíritu Santo. Y eso lo vemos en los viajes de Pablo. Lo vemos justamente en esta travesía que va a realizar Pablo hacia Jerusalén y luego hacia Roma. Porque Jerusalén representa la tierra que no es buena, la tierra que se llenó de abrojos, la tierra que pactó con el mundo, que está significado en Roma, el poder imperial, y de otro lado la Jerusalén terrestre, el Sanedrín, los saduceos, los fariseos, divididos, nos representan a nosotros, divididos cada uno de nosotros por el pecado. Y cada uno de nosotros incapaces de estar unidos en el amor, y entonces lo único que nos queda son unidades de acuerdos y de pactos de conveniencia. Y por excelencia los sacramentos que nos ayudan a evangelizar, entre comillas, a esa Jerusalén y a esa Roma, que representa al mundo de todos los tiempos, al mundo contemporáneo para nosotros, y a la fe contemporánea, a las prácticas religiosas contemporáneas para nosotros, requieren la acción del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo quiere que nos demos cuenta, como Pablo tuvo que darse cuenta. Y en el momento culminante de su vida, cuando el Espíritu Santo lo mueve a Jerusalén, se despide en Éfeso de los discípulos de la iglesia, se embarca a Jerusalén. En Jerusalén va a dar testimonio y él va a evidenciar y poner de manifiesto la división de sus perseguidores en Jerusalén, del pueblo de la primera alianza. Porque mientras que los fariseos creían en el cielo, los saduceos solo pensaban en las cosas de la tierra para significar lo trascendente y lo inmanente. Pero en Roma, a donde lo envía el Espíritu Santo para que dé testimonio igual que en Jerusalén, él va a llegar también a ese cenáculo, a esa casa donde va a estar preso, pero va a seguir recibiendo gente. Y en oración en ese cenáculo es donde con María se recibe el Espíritu Santo, y el cenáculo fue donde se celebró la última cena. El cenáculo es donde el Señor les dijo todo lo que tenían que entender para que cuando ocurriera no les sorprenda. Y por eso es que Juan nos habla del Paráclito, del Espíritu Santo, de manera enfática, primero en el capítulo 3, en el diálogo de Jesús y Nicodemo en tinieblas, cuando le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo, que él habla del cielo porque sabe del cielo, el único que ha bajado del cielo, y cómo van a entender las cosas del cielo si cuando les habla de la tierra no entienden de la tierra, es decir, de sus prácticas pelagianas y entre comillas pelagianas y gnósticas, y esa mundanización que estaba viviendo el pueblo de la primera alianza, que les impedía entender y reconocer a Jesús como el Mesías y el Señor. Y entonces Nicodemo inicialmente no va a comprender qué es nacer de nuevo. Lo vamos a ver al final en el mismo Evangelio, justamente en el momento del descenso de la cruz. Y después Juan nos va a hablar del Espíritu Santo, justamente en la segunda parte del Evangelio, a partir del capítulo 13, más precisamente en el capítulo 14, 15 y 16, cuando habla del Espíritu Santo y habla del otro Paráclito. Y Jesús va a decir algo sorprendente: les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo.
Y entonces, nosotros, queridos hermanos, tenemos que penetrar en ese misterio de la revelación, porque justamente ha sido revelada para que nosotros podamos colaborar. Y el Espíritu Santo lo primero que hizo en los apóstoles es lo que Jesús les anunció, porque Jesús les va a decir en primer lugar, cuando en ese discurso de despedida, Jesús está sentado a la mesa, luego de la última cena, Jesús va a hablar del Espíritu Santo, del Paráclito, en primer lugar en el capítulo 14, versículos del 16 al 17, cuando Jesús va a hablar de su relación con el mundo. Así el mundo odia a Jesús, porque Jesús no es del mundo. Y también nos va a odiar a nosotros. Pero ese odio a Jesús está reflejado en nosotros, en nuestros pecados. Cuando nosotros pecamos, atentamos contra la vida nueva que hemos recibido en el bautismo, que es la Trinidad Santísima en nosotros. Y entonces en nosotros se manifiesta nuestro odio a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo porque no lo escuchamos. Y por eso es que una y otra vez pecamos, porque no lo reconocemos como nuestro Señor. Y entonces Jesús va a decir que el Espíritu Santo es el Paráclito, y en el capítulo 14, versículo 26, y en el capítulo 16, versículos de 12 al 15, Jesús nos va a decir que ese Paráclito nos va a enseñar, nos va a revelar la verdad completa y va a juzgar al pecado, al mundo y a Satanás. Los va a poner convictos, los va a poner en evidencia para que nosotros no seamos engañados. Y eso tiene que acontecer en nosotros, en el sacramento de la confesión sacramental, en el sacramento de la Eucaristía. Pero muchas veces vivimos la confesión sacramental como un mero trámite. No hay verdadera expiación, porque nosotros no nos unimos a Jesucristo. Y entonces no nos sentimos realmente perdonados. No sentimos que tenemos la fuerza para romper con el mundo dentro de nosotros. Y en mi experiencia de presbítero, las personas confesamos una y otra vez los mismos pecados, casi todas las semanas. Entonces todavía no hemos salido del Antiguo Testamento. Todavía no acogemos a Jesucristo. Y entonces nuestro sacerdocio no es el sacerdocio de la nueva alianza. Estamos en el Yom Kippur. Y entonces queremos ofrecerle cosas al Señor. Y el Señor nos pide un corazón contrito y humillado. El Señor va a decir en el libro de los Hechos, en la carta a los Hebreos, y también lo va a mencionar San Pablo en la carta a los Corintios, en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 5 y siguientes, en el Salmo 40 también lo menciona, y también en la primera de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Dirá Pablo en la primera de Corintios: los exhorto a que se reconcilien con Dios en el nombre de Jesucristo. Entonces nuestras reconciliaciones son sí pero no. No son reconciliaciones definitivas. No hay una ruptura con el pecado. Entonces nuestras cuaresmas, que son preparación para la Pascua, son cuaresmas incompletas, y en consecuencia nuestras Pascuas también son incompletas. Y en consecuencia nuestro Pentecostés también es incompleto. No porque el Señor no quiere obrar, sino porque el Señor espera nuestro sí. Y en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo
5 y siguientes, el Señor va a decir, tú no quieres sacrificios, pero me has dado un cuerpo. Y entonces, esa palabra de Dios, que es el Verbo eterno, que se ha hecho carne, que se ofrece en sacrificio por nosotros y que recibimos y celebramos en la Eucaristía, en su Pascua, y que comulgamos, necesita una comunión verdadera, no una comunión simplemente superficial. Y nuestra oración con María es para que eso se cumpla. Eso es lo que María quiere de los hijos de Dios. Eso es lo que ella quiere de nosotros como madre. Pero nosotros muchas veces queremos de María otras cosas, queremos su intercesión poderosa para otras cosas, porque estamos divididos y estamos divididos internamente y externamente. Y el Señor quiere que vivamos ese Pentecostés, porque esa es su súplica. Y para eso hemos vivido esta cincuentena que ya está acabando. Y entonces, como comprenderemos, ya nos quedan pocas horas. Pero para el Señor no hay nada imposible. Y entonces nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo, que nos explica la verdad completa, nosotros con mayor conciencia, podamos, con el auxilio de nuestra Madre, hacer recta nuestra intención, para que nuestra oración con Cristo nos renueve y nos transforme. Pero muchas veces cada quien tendrá que examinarse. Nosotros vivimos Cuaresma, Pascua, Pentecostés, pero sin el recogimiento, sin la escucha y en consecuencia solo superficialmente, diríamos farisaicamente, pelagianistamente, gnósticamente. Y entonces el Señor quiere que en esta Pascua se produzca esa conversión, para que en adelante podamos peregrinar y ir al mundo con la fuerza de la vida nueva de los hijos de Dios. Y entonces comprenderemos la grandeza del don que se nos da. Y entonces nos daremos cuenta que no es que el Señor ahora hace menos milagros, que no es que no hay las manifestaciones que había en la vida pública de Jesús, sino que nos daremos cuenta que el Señor está haciendo obras más grandes, pero que igual que el pueblo de la primera alianza, no lo reconocemos como nuestro Señor. Y en consecuencia, una y otra vez lo dejamos solo. Y el Señor nos dirá, no estoy solo, porque el Padre y yo somos uno. Y si ustedes no se dan cuenta, ustedes son y nosotros somos los que nos vamos a sentir solos. Y entonces por eso muchas veces nos sentimos solos, nos sentimos desanimados, nos sentimos cansados, porque no reconocemos la presencia de Dios entre nosotros ni con nosotros y en consecuencia no nos reconocemos parte de una sola familia, que no es una familia disfuncional, yo le decía a las personas, porque nosotros tenemos una madre que es la hija predilecta, que simultáneamente es esposa, que simultáneamente es madre del Verbo y madre nuestra, que está pendiente de los detalles y sabe lo que nos falta.